como Babilonia no te conviene y que la gente de verdad lo identifique y vea que es algo real, sino que quede como eso, como un mito y que quede la duda. Claro, además que es que Son, aquí le has dado la clave ahí, hermano, porque además si nos fijamos en las primeras ediciones de la portada de Promise Key, eh, es todo como en un lenguaje masónico, que está basado en el lenguaje alquímico, es todo como muy simbólico, muy de símbolos, entonces a esta gente no les gusta decir las cosas claras, ¿vale? Es como otro concepto diferente que tiene mucha gente también en muchos cultos, da igual, en muchas, incluso hay gente como de la iglesia también, digamos, del cristianismo antiguo, que decía así, es decir, no hay que decir las cosas claras para nadie, el que busca encuentra, ¿no? Pues esta gente es más rebuscada todavía. Esto se mezcla bastante con el misticismo y con como con enredar mucho con las palabras y todo esto, ¿no? Entonces, esta gente nunca te diría nada claramente, ¿no? Es un poco lo que comentaba Sista al principio de si realmente estaban en una misión, no lo iban a reconocer. Y como ha dicho el hermano Tony ahora, si precisamente tenían pruebas que documentaran o que acreditaran que estaban en una misión, pues tampoco las iban a, ¿no? A enseñar al mundo y tal. Entonces, es parte también de Lo la cosa importante, que lo para dar el importante no mito. es o sea, en este caso es importante más la flecha que el indio, ¿no? Porque me ha recordado cuando has dicho que es importante el mensaje. Aquí has dicho lo de la edición de portada y pensaba, te lo juro, que era de música. The Promise. Y yo te lo juro, pensaba que era un tema, un disco, un álbum. The Y me hizo Promised así, Land. ¿no? Es que claro, cuando estás viendo, ves una lavadora y ves un scoop, pero cuando estás mucho en reggae, pues ves al final estos temas y te los llevas a lo que estás acostumbrado a escuchar. ¿Y qué decimos en reggae? ¿Qué dicen los rastas, no? Estos This is a Mission, ¿no? Y todo eso estaba, luego, cuántos temas estaban con eso que no eran las claras, como has dicho, estaba encriptado en canciones. Claro, claro, claro. Qué guay, qué bonito, qué coincidencia toda, así como... oh. Si os acordáis, en el directo que hicimos último, que estuvimos hablando justo en un momento de Julio Verne y todo este rollo, ¿no? Del libro este del viaje 80 viaje al mundo en 80 días, eso es. Y no la Pues vuelta, que eso, era el viaje, que no la le vuelta o el dijiste. viaje, ¿no? Porque claro, se puede traducir por los dos lados, porque tour es viaje, vuelta en francés, entonces puede ser... Lo puedes traducir como quieras, eso es, pero ya tenía ahí como esa connotación de tierra bola, vale, pues quitando esa parte, si os acordáis, hablamos de lo que era en simbología masónica lo de las puertas y las llaves, ¿no? Que hablamos eso de que en la simbología masónica una Sí, sí, llave, sí. una puerta, lo de que siempre es como un sistema de puertas. Claro, pues si os dais cuenta, aquí el señor Leonard Howell, pues, ¿cómo llama su libro? The Promise Key, ¿no? Entonces, y tiene varios elementos en la portada original y tal, así como bastante masónicos, ¿no? En la portada. Entonces, ya es un poco claro. No quiero debatir en cuanto a si masonería es buena, es mala, tal, ¿no? Todos sabemos lo que es, lo que no. Pero bueno, también en aquella época tenemos que pensar que para acceder a ciertos conocimientos te tenías que meter en estas cosas en las que también hay mucho conocimiento de por medio, ¿no? Pero bueno, como que sí que está todo muy simbólico, ¿no? Desde la portada, el título. Si leéis el libro igual, de Promise Key cuesta entenderlo porque no está en un lenguaje de leerlo, o sea, no es un libro entendible, es un libro pues, que está en lenguaje masónico, efectivamente. Entonces, ya fuera masón, ya no fuera masón, utilizó esos elementos, utilizó esa simbología, eso es innegable. Es decir, hay infinidad de vídeos que lo podéis encontrar por YouTube de masones, de comunidades de masones, de yo que sé, de no sé qué país, de no sé qué sitio tal, analizando y hablando de Howell y de la influencia, digamos, en las nuevas ideologías negras, como del nuevo siglo y tal, o sea, como que es algo que esta gente lo estudia, ¿eh? Lo estudia incluso más que los rastas y tal. Yo he encontrado más vídeos de
como de masones hablando de, de Howell, de The Promised Key y todo eso, que de rastas hablando de, ¿no?, de la orden mística y todo esto. O sea, es bastante curioso y llamativo porque a ellos les llama también, les llama la atención, ¿no? Y sabéis que esta gente serán lo que sean, pero por lo menos son estudiosos, ¿no? Que es algo llamativo y sorprendente que deberíamos también de quedarnos para nosotros. Y mi pregunta es si alguno ha visto la película The First Rasta, que trata sobre Leonard Howell, porque yo no la he visto, ni la he conseguido encontrar ni nada de eso, pero yo qué sé, digo, por si la habéis visto alguien. No, no, no. Y ya me apetece. Ok, claro, pues se supone que es como una especie de documental o así que han hecho y mezclando como con imágenes y así reales y cosas y tal, pero no la he encontrado como para poderla ver y tal, pero que sí que existe, salió hace unos cuantos años, entonces me parece interesante porque al igual ahí, como es un documental, pues aparece algún dato nuevo, alguna cosa curiosa, ¿no? Alguna foto, alguna historia, anécdota, yo que sé, de algún familiar, el nieto, vete tú a saber, ¿no? Pues eso, íbamos ahora a hablar de Hibbert, que es este señor de aquí, ¿no? Que podemos ver en la foto ahí con su espada y como con su atuendo, ¿no? Que siempre, pues si habéis mirado lo que sea, pues se le nombra como el gran maestro masónico, ¿no?, de la antigua orden mística etíope. Este señor, pues él llegó como a ser maestro supremo, se entiende que antes de él ya había orden porque él accedió y además también sabemos en qué año él ya estaba dentro, no sabemos exactamente en qué año accedió, pero sí que se cuenta, ¿no?, en esta entrevista y tal, que en cierto año él ya estaba. Entonces como que lo menciona, ¿no? En una contestación dice, yo en no sé qué año ya estaba en la orden mística de Etiopía. Bueno, pues este señor nació en Jamaica en el año 1894, se llama Joseph Nathaniel Hibbert, y es curioso que él ya desde pequeño estaba relacionado, aunque sea indirectamente, con Jamaica, porque en Jamaica, antes de haber Rastafari, antes de haber Iglesia Ortodoxa Etíope, ya había una cosa que se llama la Iglesia Bautista Etíope. Es decir, no sé si conocéis también que hay como una rama del cristianismo y tal, que son los bautistas, ¿no? Pues esta gente llegó a Jamaica. Fue precisamente... ¿Son qué? ¿Se ha cortado que son? Bautistas, lo que es cristianos bautistas. Entonces, pues como que había ahí una rama de lo que es la iglesia bautista, pero etíope, en Jamaica. Pues cosas curiosas de la vida, ¿no? Fue allí como un misionero y tal, y hizo como una especie de escisión. O sea que este hombre, Hibbert, pues ya desde pequeño estaba ahí pues relacionado de alguna manera, ¿no? Y por si os parece así curioso, que yo lo he buscado, esta iglesia bautista fue fundada en Jamaica en el siglo XVIII por un señor que se llamaba George Lisle, L-I-S-L-E, George Lisle. Yo no lo había oído nunca, pero buscando pues así un poco de información para el reasoning, lo encontré y digo, ahí va, tampoco sabía que había como una iglesia bautista y menos etíope en Jamaica, ¿sabes? Antes ni de que hubiera rasta, ni de que hubiera iglesia ortodoxa, por lo menos conocido en Jamaica. Claro que existía ya mucho antes, pero no era conocido. Me ha parecido un hecho... ¿Y desde que se fundó? Dice, el siglo XVII. Sí, o sea, yo por eso me he quedado loquísimo, porque lo fundó en el siglo XVIII, ¿sabes? 1700, claro. Sí, o sea, alucinas, ¿eh? No, está bien estas cosas porque ya era la palabra ahí que había llegado y pues mira, sí, como creyentes no lo habíamos visto, pues ahí estaba este aprendizaje ahora para nosotros. Ya ves.
Bueno, y pensaréis, vale, pero ¿cómo este señor Hibbert, si nace en Jamaica? En Jamaica no hay nada de esto ni de Etiopía, lo único que hay como de Etiopía es como la iglesia de la que formaba parte su familia, que era esta iglesia bautista. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que el padre de Hibbert emigra a Costa Rica. Entonces, pues el pequeño Hibbert, que en aquel entonces tiene 17 años, se va a Jamaica con su padre y trabaja durante 10 años en la agricultura, porque cogen como si fuera un campo y ahí plantan bananas y entonces pues trabajan ahí, pues eso, manteniendo lo que son, ¿sabes? El campo, todo esto, pues contratando también a más gente y todo esto, y bueno, pues como que ahí hacen vida y pues tienen una mínima estabilidad, ¿no? No se sabe por qué, ni tampoco se sabe cuándo, ni cómo, pero Hibbert entra en contacto con el Guide y descubre los textos sagrados sin alterar. Y se entiende también que, pues como os cuento, la orden ya existía porque él dice que accede y que llega a ser el maestro, ¿no? Maestro masón o máximo sacerdote, ¿no? Lo define de dos maneras, tanto como sacerdote como maestro masón, que eso en lenguaje masónico es lo mismo, decir soy sacerdote que soy maestro masón, es como si fuera un poco el mismo cargo, lo que pasa es que hay diferentes rangos de maestros y el sacerdote es el que oficia el rito, ¿no? Es un poco la diferencia. Es el que, No estoy aprendiendo mucho, muchas gracias por todo esto. Entonces, pues esa es un poco como la clave de todo, ¿no? Como es los únicos datos que más tenemos precisamente de la antigua orden mística etíope salen a raíz de que el que más ha comentado esto, o más ha hablado, o más pistas ha dado, ha sido Hibbert, del que hasta tenemos pues esta imagen de su ropa ceremonial, ¿no? Que esto es bastante curioso porque ninguno de los otros profetas rastas, por lo menos de los otros dos que se sabe y que se reconocían como miembros de la antigua orden mística, no se les ha visto con ninguna ropa ceremonial. Tampoco sabemos si el resto de miembros, quitando a lo que sería el maestro, al sacerdote, ¿no? Que en este caso era Hibbert, tampoco sabemos si llevaban algún tipo de vestimenta especial durante el rito, porque no ha trascendido, ¿no? Solo sabemos que Hibbert sí que llevaba esta indumentaria, pues porque obviamente hay imagen de ello, ¿no? Si no, tampoco pues tendríamos constancia de ello, pero vamos, que él era el que menos se escondía de estos tres miembros de la antigua orden mística etíope. También, ¿qué podemos ver como las pistas? Pues bueno, como teníamos el acta fundacional de Panamá, ¿qué podemos pensar? Que es una orden que nace en Panamá y que entonces como Hibbert se va a vivir a Costa Rica, pues ya había miembros de esta orden también en Costa Rica, porque claro, no sabemos si había directamente también otra sede, por decirlo así, es decir, como otra logia o otra facción de esta antigua orden mística de Etiopía en Costa Rica. Eso sí que no lo sabemos.